bastante de él, ¿no? Con el pago de tus impuestos, Cali se transforma. Si estás al día en las vigencias anteriores, obtén el 15% de descuento en el impuesto predial 2021. Realiza tu pago en los puntos autorizados o en www.cali.gov.co. Nuestro servicio incluye transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reserva de servicios. A través de nuestra aplicación en Play Store y App Store, taxis especiales y confiables, puedes también pedir tu servicio. Contáctanos al 350-636-0020. Mamá tiene muchos superpoderes, pero el mejor es cuando se coloca sus cómodos zapatos. Para mamá, que es tu superheroína, regálale el confort que necesita para luchar en su día a día. Calzado Rómulo, bienestar para los pies de mamá. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, los saluda José Alberto Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Con unos minutos de retraso estamos iniciando por problemas técnicos. Hoy estamos desarrollando el programa fuera de estudios y nos encontramos y saludamos a Isabel Cristina Zuleta, líder social de Antioquia y específicamente de la zona de Hidroituango. Una mujer que ha sido reconocida por la tenacidad de la lucha que lleva durante más de 10 años en el entorno de lo que hoy se conoce como la catástrofe de Hidroituango para las comunidades del río Cauca, río abajo, después de Ituango, a propósito de la famosa represa que tantos dolores de cabeza le ha ocasionado a EPM, a la gobernación de Antioquia, a la alcaldía de Medellín y en general al país. Saludamos también a dos de las voceras de algunas de los grupos de resistencia pacífica de la ciudad de Cali, a Girasol y a Violeta. Ellas dos son dos de las mujeres líderes que han estado desde el 28 de abril acompañando a otros jóvenes, hombres y mujeres, que allí en sus entornos barriales y comunitarios han decidido hacer estas jornadas de protesta y esta movilización ciudadana. También saludamos al economista Felipe Tascón Recio, quien estará acompañándolas a ellas y a nosotros en este conversatorio matutino. Estamos pendientes de que Yasmín, otra de las voceras de las barricadas de la resistencia pacífica, pueda resolver problemas técnicos para estar conectada con nosotros. Sin más preámbulos, entramos en materia. Hemos invitado a Isabel Cristina y le agradecemos que haya destinado esta parte de su agenda matutina para que converse con mujeres que están en terreno, allí en las barricadas, que llevan casi un mes haciendo un ejercicio de protesta social, un ejercicio de manifestación ciudadana sui generis, inédito en Colombia, pero que después de casi un mes ya es necesario comenzar a pensar en cuál es el siguiente paso, el salto que deben dar estos muchachos y muchachas que han decidido decir basta ya, pero que no se pueden quedar en el basta ya de la barricada. Y qué mejor que Isabel Cristina, que lleva tantos años haciendo un esfuerzo de movilización ciudadana, de confrontación con los poderes privados y públicos que tienen que ver con el entorno de Hidroituango, nos sirva como de referente. Y por eso a
instancia de Felipe, le hemos pedido que nos acompañe. Yo quisiera pedirle a usted, Isabel, que nos cuéntele a nuestra audiencia y también a nuestras compañeras invitadas un poco en síntesis cuál ha sido su experiencia. Bueno, muchas gracias, José Humberto, muchas gracias a Felipe y sobre todo a las compañeras por estar en este espacio, por la invitación. Nuestra experiencia es de 12 años de lucha, 12 años de resistencia, de encontrarnos en las calles para intentar ser escuchados y escuchadas. Las comunidades afectadas por Hidroituango hemos tenido un bloqueo histórico, no solo de las posibilidades de existencia en este territorio a través de la violencia, se nos ha impedido habitarlo, a través también de las minas antipersonales, el del desplazamiento forzado, de las 110 masacres que han ocurrido en este territorio, pues es muy difícil habitarlo, pero hay una decisión comunitaria de permanecer en el territorio. Ese es el principal objetivo con el que nace el movimiento. El movimiento nace en un bloqueo al megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, en un bloqueo pues a través de reuniones, de espacios de encuentro. Ese bloqueo fue determinante porque lo cierto es que hay que llamar la atención, porque no nos están viendo. Hay seres que somos invisibles para el Estado. Y en esa invisibilidad el movimiento se propone existir. Esa es una de las propuestas que ha tenido el movimiento y pareciera absurdo porque en nuestra Constitución pues se supone que nosotros tenemos derecho a la identidad, a la existencia, pero hay pueblos, hay territorios en este país que no existimos para ninguna institucionalidad, para el Estado, y que nuestra protección no está en la agenda, no está en la agenda de nadie ni le interesa a nadie. Entonces nos propusimos llamar la atención y estamos en un momento que decíamos en estos días muy parecido al que vive hoy Colombia en esa época, porque llegó mucha gente a bloquear el megaproyecto, no sabíamos cómo organizarnos, empezamos a organizarnos, nos levantaron a bala la movilización, fue en medio de una confrontación que nos levantaron la movilización en un territorio donde difícilmente se puede correr por las minas y por el peligro que hay. Y eso ha hecho que tengamos esta lucha del largo plazo, que veamos cada movilización como un paso para la lucha, que no es una salida, que no es un bloqueo, que la lucha no es solo una acción. Una acción hace parte de la lucha, pero se tiene que organizar de múltiples acciones de incidencia, acciones políticas, acciones de reivindicación, acciones culturales y acciones de hecho también, porque hay que decirlo, sin esa acción que tuvimos de bloqueo que no se esperaban las instituciones, porque se suponía que en este territorio pues no éramos capaces de organizarnos y también nos habían matado a los líderes capaces de ayudarnos en esa tarea, ya lo tenían diagnosticado y bueno, nos dimos a la tarea de organizar una lucha de largo plazo que hoy tiene sus frutos, porque siempre la lucha va a tener sus victorias, también sus pérdidas como nuestros compañeros asesinados, pero también sus victorias. Hoy tenemos una mesa de diálogo con la alcaldía de Medellín y con empresas públicas de Medellín por primera vez después de bloquear también la obra. Y hoy tenemos además avances en lo jurídico, avances en materia de respeto de los derechos humanos, de los derechos colectivos, de los derechos ambientales, avances también en el escenario internacional y sobre todo avances en el fortalecimiento de la resistencia y de la identidad propia de este territorio. Ya no sentimos vergüenza de ser de donde somos y de querer este territorio libre y que se libere el río Cauca, que nos dejen ese río que tanto amamos, libre y sano para nosotros. Isabel Cristina, antes de darle la palabra a las compañeras que están presentes, cuéntenos un poco cómo lograron ustedes mantener la unidad comunitaria, digámoslo, cuando comenzaron los primeros bloqueos, seguramente ustedes tuvieron amenazas, tuvieron intentos de división, de que los rompieran por dentro en su movimiento, que surgieran liderazgos, llamémoslo artificiales. ¿Cómo lograron ustedes al final superar esas dificultades? Bueno, yo creo que la clave ha sido el liderazgo colectivo.
nosotros mantenemos un proceso asambleario muy fuerte, a pesar de las distancias. Somos comunidades que estamos muy dispersas, que juntarnos nos cuesta muchísimo dinero porque todo se conecta con Medellín, las carreteras no nos conectan entre nosotros y la conexión era el río y bueno, el río lo privatizaron, el río empezaron a cerrarnos los caminos, hoy están todavía bloqueados, logramos en el año 2013, 14 y después en el 2015, todos los años casi que hemos tenido que romper esas barreras que nos han puesto la empresa en los caminos, en las carreteras para acceder al río. Entonces, lo primero fue el encuentro, el mantener ese proceso asambleario a pesar de las dificultades en la conexión y el liderazgo colectivo. El movimiento tiene una coordinación colegiada y esa coordinación elige sus vocerías. Es un movimiento que tiene representación de cada asociación que hace parte del movimiento, fortalecer esas asociaciones de base de los más cercanos, de la playa tal, del corregimiento tal, de la vereda tal. Entonces, hay asociaciones articuladas al movimiento que surgen con el movimiento, que nacen en medio de la protesta y otras que ya estaban. Eso alimentó y fortaleció mucho esa experiencia de las que ya estaban, que nos juntáramos y que tomáramos la decisión de tener los mismos objetivos. Asociaciones de pescadores muy antiguas se juntaron con asociaciones que acababan de conformarse como víctimas y afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Entonces nos sirvió esa experiencia, nos sirvió que estuviésemos al lado de unas asociaciones que si bien no se habían conformado para esta resistencia, sí para defender el pescado, sí para defender las ciénagas. Y creo que eso ayudó a que creciera la organización. Sí hemos tenido liderazgos que han tratado de romper la lucha, pero creo que el proceso asambleario, el proceso de toma de decisiones colectivas en el que todos nos hacemos responsables de esas decisiones en las que muchas veces nos hemos equivocado, pero también en otras hemos acertado, por eso esas decisiones son asumidas de manera colectiva, tanto en el error como en el acierto. Muy bien, yo creo que esta magnífica introducción de Isabel Cristina nos anima para preguntarle a Girasol y a Violeta, no sé si Yasmín ya está conectada, les aclaro, ustedes pueden interpelarse, si cuando hable Isabel Cristina o Girasol o Violeta y quieren interpelarse, lo pueden hacer inmediatamente sin necesidad de esperar que le demos turno de la palabra. Girasol, cuéntanos, después de casi un mes de estar en este proceso de protesta social, de resistencia pacífica, como ustedes lo están llamando, los jóvenes, en este caso de Cali, ¿cuáles son como las lecciones aprendidas? Si has tenido tiempo con tus compañeros de comenzar a reflexionar sobre lo que está sucediendo. Girasol. Hola. Se escucha como lejos, no sé si me están llamando. Sí, te escuchamos muy bien, yo te escucho bien. Tienes la palabra. Girasol. Hola. Hola. Sí, sí, Girasol no puede hablar, si Violeta puede hacerlo. Ya Jazmín también está conectada. Perfecto, Yasmín, cualquiera de las tres que tome la palabra, por favor. Lecciones aprendidas después de casi un mes de este proceso de resistencia pacífica. ¿Alguna que tome la palabra? Día. Sí, sigue. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación, Alberto. Un placer estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias. Estar también con Isabel Cristina. Gracias, Felipe, por hacernos llegar esta invitación. Bueno, hasta el momento, digamos que no hemos tenido mucho tiempo de hacer muchas otras cosas como hemos querido, la verdad. Isabel sabrá que, digamos que este estallido social y nos ha puesto a todos en una situación en la que no nos habíamos encontrado nunca, a pesar de que las que estamos aquí hemos estado en procesos organizativos, pero no del nivel que estamos viviendo, no de la extrema
exacerbación de la violencia y también de la seguridad misma de nosotras en los puntos de resistencia. Hay una imposibilidad en el mismo ejercicio de lo que está ocurriendo de organizarnos, ¿no? Entonces creo que la gran hazaña es tener la poquita organización que tenemos ahora. Esa pues creo que es el mayor avance en cada punto de resistencia y nosotras como participantes activas, haber logrado una organización en 20 días, 15 días, porque realmente los 15 primeros días fue bastante combativo, bastante de lucha, de aguante ahí, que no hubo tiempo sino pues para conocer nombres, para la comunitaria y ya, no hubo tiempo para más. Entonces, sí creo que es un gran avance que, como te digo, en 15 días, bueno, por lo menos en mi punto de resistencia lo logramos, otros apenas, te digo que hace 10 días están haciendo procesos asamblearios y organizativos en forma, porque de pronto la tensión ha bajado un poco en la ciudad de Cali y ha permitido que la gente se organice y que se siente a pensar. Tal vez también es una estrategia constante del gobierno nacional de mantenernos en esta lucha en combate en territorio, pues precisamente para que no nos dejen organizarnos. Y pues lo hemos leído muy bien, lo hemos entendido bien y esa es como nuestra obligación ética política ahí en los puntos de resistencia. Organizarnos es una obligación, es un deber ser. Y es necesario para llevar esto a una proyección, como dice Isabel, a largo plazo, por fuera también del punto de resistencia. Es claro pues para todo quien ha leído, ha entendido la dinámica del paro en Cali, que habrá un momento en que ya toca levantarse y organizarnos de una manera distinta y proponer otras cuestiones no solo de movilización, sino organizativas que estén por fuera del punto de resistencia por múltiples factores. Entonces, ese para mí es el mayor logro hasta el momento, ahora el viernes que cumplimos un mes. Perfecto, muy interesante tu comentario. Violeta, tienes la palabra. Violeta acaba de hablar, José Alberto. Perdón. Girasol, tienes la palabra. Girasol o Jazmín, que también están. Sí, Girasol. ¿Me escuché? Sí, señora, te escuchamos. ¿Cuál era la pregunta? Lecciones aprendidas en este casi un mes de esta resistencia pacífica que ustedes han liderado. Bueno, como que hay un montón. Primero, como algo tan esperado por años, como que llevar tantos años en estos procesos, vivir por un montón de paros estudiantiles e intentos de paro nacional, y como que por primera vez este estallido social es como algo que impacta y también como que te llena de muchas emociones, entre esas la incertidumbre y el miedo. Y lo digo precisamente porque si en movilizaciones estudiantiles individualizan, pues en un estallido social como este, la persecución política es mucho más alta. La lección más importante ha sido pensarnos otros espacios que no sean las barricadas. Ellos nos quieren en las barricadas y nos están matando a los pelados en las barricadas. Por más que hablemos con los pelados de pensarse otras formas de resistir y existir, de persistir, existir y resistir, los pelados siguen pensando que la lucha sigue estando ahí en el punto de concentración y no en otras mesas de diálogo o pensando en otras formas, salvaguardando de toda la vida. Entonces, como está esa indignación, esa rabia, esa inconformidad que también los moviliza a ellos por el momento, que ojalá se transforme como en algún momento pasamos todos y todas cuando llegamos como a este tipo de espacios, a este tipo de momentos, a este tipo de indignación,
que al principio nos puede movilizar un montón de emociones de rabia, miedo, incertidumbre, cansancio, pero que también deben pensarse como esas emociones y organizarlas y volverlas también un amor organizado, una empatía, una alegría y asimismo poder resistir y existir de otras formas en otros espacios que también son necesarios. Muy bien. Y Yasmín, tienes la palabra para que nos responda la misma pregunta. Muy buenos Yasmín. días, ¿me escuchan? Sí, sí, señora, escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludo también a mis compañeras. Y bueno, yo creo que una de las ganancias que hemos tenido en todo este proceso ha sido también, digamos, involucrar mucho a la comunidad. En los puntos de resistencia, pues no solo están los muchachos, no solo estamos nosotros, sino que está la comunidad. Y de hecho, esa ha sido la base para construir todo esto, construir desde abajo, construir desde los barrios. Y es muy bonito ver cómo las personas se acercan a nosotros a preguntar. Hola. Hola, Yasmín. Yasmín. Se acercan a querer entender ustedes por qué bloquean, por qué hacen esto. Aunque también, digamos, el paro ha generado ciertas dificultades para todos, la gente quiere entender y quiere también seguir, digamos, en esta lucha y esta resistencia. Y creo que eso ha sido muy bonito. También, pues como todo esto ha sido emergente, a pesar de que algunos hemos estado en procesos anteriores, como lo decía mi compañera, no había sucedido algo como de tal magnitud. Entonces todos estamos aprendiendo, aunque hayan dificultades, todos estamos como en la disposición de construir y tratar de organizarnos, de aprender. Entonces, pues eso es algo muy valioso. Esperemos pues continuar, digamos, en esto y pues de manera pedagógica también en los puntos de resistencia estamos tratando de involucrar mucho lo que es la pedagogía, el arte, la cultura, que es una manera también pues de seguir resistiendo. Muy bien, muchas gracias, Yasmín. Felipe, a ti te corresponde ahora ayudarnos a ir como haciendo la síntesis de todas estas reflexiones de estas mujeres jóvenes que están allí en los puestos de resistencia a partir de la primera reflexión que hace Isabel Cristina. Buenos días a todas, a José Alberto y a los televidentes. Yo lo primero que quiero contrastar es la diferencia con el programa de ayer. Ayer tuvimos un programa confrontativo entre varones que llegamos a exaltarnos, y esto es una maravilla, un diálogo de mujeres, de lideresas, de una lideresa con 12 años de experiencia en una lucha rural y 3 voceras de los puntos de resistencia que están hablando de su experiencia reciente, de este estallido social tan maravilloso que está viviendo el país. A mí me interesa mucho, casi que José Alberto, nosotros dos seamos como, si hubiera formas y estuviéramos en el estudio, estaríamos sirviéndole los tintos, y lo importante es que ellas hablen entre ellas y nos narren y nos intercambien esas informaciones que dieron. Hay cosas muy importantes de lo que dijeron. Me quedaría con una de las reflexiones de Girasol, el sentido de que de alguna manera la confrontación, el hostigamiento que están siendo víctimas está generando que en buena medida los compañeros se radicalicen en quedarse en los sitios y al mismo tiempo se están exponiendo más. Y allí hay un contraste con algo que dijo Isabel Cristina al inicio, y es el elemento de que ellos también empezaron con un bloqueo y con represión violenta. Fíjense, estamos en el mismo país, 12 años, ella en una zona rural completamente, en un pueblo, excúsame lo que voy a decir, un pueblo perdido a las orillas del río Cauca,
Y acá están estas muchachas en la tercera ciudad del país, en una realidad completamente urbana, y con una diferencia de 12 años tenemos una reacción similar del Estado colombiano de intolerancia completamente con la protesta social, con la indignación y con la gente que reivindica sus derechos y que reivindica, reclama ante el abandono con que se está. En el caso de Isabel es pues la situación de una aberración como ella misma lo ha dicho en muchas instancias, el robo de un río. Y en el caso del estallido social actual que se da en todo el país, pero que de alguna manera ciudades del Valle del Cauca como Buenaventura, Buga y sobre todo Cali están siendo protagonistas. Me quedo ahí, me gustaría que ellas ahondaran. He recibido un mensaje de Orquídea, la cuarta invitada, que no se puede sumar al grupo porque su hijo pequeñito amaneció enfermo. Pero ella tenía un mensaje que esperemos que otra de las compañeras lo dé, de una marcha que quieren promover. Muy Gracias. Bien. Perfecto. Entonces, atendiendo tu sugerencia, Isabel Cristina, lidere usted la conversación con las tres muchachas, con Violeta, con Girasol, con Yasmín. A ver, hablen, que yo desde aquí, a la distancia, les sirvo el tinto. Y Felipe les lleva el tambor. Yo vendo un cafecito que producimos en la finca del movimiento, con mucho amor, para que me lo compre cuando vaya por allá por Cali. Perfecto. No, yo quisiera hablar un poco, porque me parece muy interesante lo que decían las compañeras, y también preguntarles algunas cosas que quisiera saber. Cuando uno está en la resistencia, aparece, decía ahorita Felipe, los egos de los machos, que salen ahí con sus rabias. Y recuerdo mucho cómo el proceso organizativo más importante era el de la comida. Ahorita que acabamos de levantar el bloqueo a la mega obra, al activo estratégico, como lo llama el señor de defensa. Eso que no somos nosotros, porque nosotros no somos activos estratégicos. La vida, el territorio no es un activo estratégico, pero para ellos eso que obstruye el río Cauca, pues sí lo es. Nosotros acabamos de hacer un bloqueo y hacíamos la comparación del bloqueo de hace unos días con el de hace 12 años, el de hace 8, el de hace 5, 7 años, para ver qué era lo que había cambiado, para ver cuál es la diferencia en los bloqueos. Nosotros reivindicamos el bloqueo hay que hacerlo, hay que llamar la atención. Pero la manera como lo hacemos es otra cosa. Hay maneras de hacer el bloqueo. Y entonces veíamos como lo más importante, que es la comida. En esa época nosotros llegamos sin comida. Llegamos a bloquear como quien dice, aquí va a caer la comida del cielo. Y en esta ocasión ya todo el mundo estaba listo con su olla, estaba listo con sus víveres necesarios. O sea, hay una experiencia que nadie nos la regala, que no nos la da. Eso es maravilloso, porque cuando llegamos ellos saben que llegamos para quedarnos. O sea, nosotros no nos vamos, y es muy importante lo que dicen los compañeros. Uno no se va porque los otros a quienes estamos confrontando quieren. Nosotros nos vamos cuando nosotros decidimos, y no nos vamos porque nos amenazan. No, nos vamos porque consideramos que es el momento estratégico. Y no es porque perdamos, no, porque en la lucha no se pierde. Ya ellos saben de nuestra capacidad. Entonces, recuerdo eso porque era el sentimiento en ese momento en el que nos cogieron a bala y que estamos seguros que nos querían masacrar. Nosotros lo que hicimos fue retirarnos de un punto e irnos para otro, porque entendimos que nuestro territorio era demasiado grande, no teníamos por qué empecinarnos con un punto. Y entonces empezamos a movernos en el territorio
Claro, habían puntos más estratégicos, ese inicial, ese paro inicial, ese bloqueo inicial, ahí nos pusieron una base militar. Entonces, pues era muy difícil hacerle el bloqueo a la base militar. Y entonces empezamos a movernos por otros puntos, y eso ha hecho que la lucha sea dinámica y que el territorio sea ya todo el cañón del río Cauca. Ya no es solo el punto de resistencia, sino que el territorio se nos amplió. Yo quisiera preguntarles por ese honor de la lucha. Quisiera preguntarles por esa organización de la cotidianidad. ¿Cómo está organizada la cotidianidad? Y si hemos logrado que los compas se sienten también a cocinar y a hacer la comidita de todos los días, que es fundamental para la resistencia. Bueno, Isabel, pues la última pregunta es creo que de las más difíciles, y bueno, la respuesta es obvia, no se ha podido que los hombres se apropien de otras esferas dentro de la organización. Pues digamos que quienes están en el punto de resistencia son hombres muy jóvenes, diría yo, pues adolescentes, hasta niños, y hay una dinámica, sigue habiendo una dinámica clarísima de los roles de sexos, ¿sí? Donde los hombres siguen pues, ocupando los espacios de combate y de lucha directa, pues promover la primera línea. Pues las mujeres, no necesariamente las chicas, las jóvenes, pero sí las madres de los chicos, quienes están en las villas, quienes nos suministran y coordinan la alimentación y todo lo que tiene que ver con hidratación, toda esa logística que fundamenta el sostenimiento de la resistencia en muchos puntos 24/7, además, ¿no? Digamos que dentro de mi punto de resistencia sí he hecho un trabajo de dos cosas con respecto pues a la presencia de los hombres, que no son mayoría. Gratamente puedo decirte que digamos que es una resistencia equitativa en cuanto a número de hombres y mujeres. Y ha sido primero un ejercicio de entender que la dinámica de la violencia que nos presenta el Estado también se está colando dentro también de la organización, de todo solucionarlo este nivel combativo, de agresión, de fuerza, que es muy propio del masculino. Entonces, en eso he sido muy estricta de bajarle el nivel a ello. Y digo bajarle porque creo que sí es durante el proceso y en la marcha que se va a empezar a transformar las mentalidades. Ellos ven simplemente la violencia como el golpe o la herida o demás, pero no ven que atrás hay muchas formas en las que han violentado a sus compañeras, me han violentado a mí, y eso creo que es como el ejercicio más importante, pero creo que se lleva con el tiempo. Lo otro es entender que la organización no es primera línea, la organización es la olla, la organización es quien coordina, la organización es quien gestiona recursos tanto físicos como de dinero para comprar, para llevar, para gestionar otras cosas dentro del punto. La organización, por ejemplo, ahorita en mi punto, quienes están llevando la batuta, pues es la gente de articultura. Entonces, esa fue la dinámica, porque hubo un momento, yo sí diría que en la ciudad en general, que endiosamos muchísimo a primera línea, y se convirtió que todo era primera línea, en tanto que pues decidían de manera unánime y totalitaria qué se hacía y qué no se hacía, y cómo se iba a llevar el ejercicio organizativo y cómo se iba a llevar también la extensión del paro y demás. Y fue una discusión muy fuerte. Supongo que todas mis compañeras darán también muestra en los puntos. Hay puntos de resistencia mucho más combativos, como lo he dicho,
Y en mi punto se empezó a cambiar esa dinámica porque vimos que había cierta desunión frente a primeras líneas con la realidad que estaba detrás y toda la logística que los acompaña y que los sostiene. Entonces, creo que esa fue pues mi mayor tarea digo que de una semana para acá. Afortunadamente, digamos que en algunos compañeros voceros también encontré ese respaldo de decirles no, o sea, la primera línea hace parte esencial como lo es la olla. Comida no vamos a sobrevivir, no habríamos llegado hoy a un mes de paro, todo el ejercicio de gestión y coordinación que nos sostiene. Entonces creo que por ahí fue pues mi trabajo con respecto a los hombres y lo masculino en este mes en mi punto de resistencia. Una pregunta, y ese liderazgo que tú vienes ejerciendo, donde de alguna forma has puesto, digámoslo, el equilibrio con el liderazgo masculino, también lo estás compartiendo con otras compañeras que, digámoslo, te ayudan a confrontar en buenos términos, en buen ambiente, esa aptitud belicista a la que en el primer momento se reduce la resistencia? Pues ahí también encuentro dos lecturas, dos presencias. Digamos que mi ejercicio de vocería llega porque pues demuestro, digamos, las competencias a nivel del ejercicio político, del conocimiento que muchas de mis compañeras que estamos acá hemos tenido de otros procesos y movimientos. Y eso me permite empezar a gestionar, y con la gestión de mi trabajo, pues llegó una vocería. Por otro lado, las chicas que hacen parte de las primeras líneas compartían esa misma idea de lo guerrerista y combativo que iba a ser o que tiene que ser la primera línea. Y con ellas sí hubo un trabajo especial precisamente de encontrarnos como mujeres y empezar a observar también cuáles eran esas vidas que estaban ahí como mujeres y el por qué había tanta intención de confrontación directa, y empezar a observar que precisamente habían otras violencias atravesadas en sus vidas personales, experiencias de vida que las habían endurecido o las habían entrado en esta lógica de que la violencia directa era la exclusión a ese dolor o a este choque. Pero por supuesto que ellas han sido muchísimo más asequibles al diálogo, han sido, creo que con ellas podría yo decir que realmente sí se ha construido que era como una pregunta también para Isabel en algún momento, cómo construir esos vínculos de confianza. A mujeres sí se me ha dado mucho más fácil y siento que ha sido sincero. Entonces, creo que esa fue la clave realmente para que ellas bajaran un poco y empezaran a entender, y también me colaboraran de llevar a los chicos a esa idea de que el combate no era la única forma ni era la lógica del paro, sino que era una consecuencia de que si te tenía que dar en algún momento, pues lo íbamos a enfrentar con la altura, pero que no era nuestro sentido de ser. Sí. Bueno, las otras chicas, por favor, tomen la palabra, no se la disputen. Bueno, siento que este mes, la verdad, pues comencé a convivir más con hombres que con chicas, y siento que la revolución ha sido demasiado masculinizada en estos espacios, es decir, como al principio tenía como unas vocerías en el espacio de mi punto, y de un momento a otro se me fue censurando de algunas formas e invisibilizando mi accionar en muchas formas, por la misma gente que también tiene unas vocerías.
dinámicas por las que hemos sido atravesadas varias compañeras y que lo conversamos y como que sentimos lo mismo. Es una cuestión como, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, que, por ejemplo, puntos de concentración como brigadas y eso, de una digan que el único hombre del espacio podemos ser muchas mujeres, porque la mayoría somos mujeres las que lideramos como un punto donde primera línea puede tener un baño y ciertas interacciones como el de uso personal y bienestar y salud mental. Como que otros puntos lo que hagan es vincularse con el hombre que está en el espacio para poder decirles qué hacer y qué no hacer o qué se puede hacer. Es decir, solamente entablar una conversación con él, aun cuando seamos 3 mujeres los que prevalecemos en el espacio. Y que se le hagan los llamados al compañero y que el compañero siga replicando las mismas violencias de invisibilizar a nosotras, sus compañeras también de punto de concentración. Como que también se siente una inconformidad de que una tiene, bueno, también como que tenemos que estar reafirmando, alzando la voz o manejando la seriedad y haciendo los llamados correspondientes desde unas posturas que diría yo muy patriarcales para poder tener poder y poder tener voz en esa revolución. Porque nos callan todo el tiempo y como que nos ven como lo débil, como siempre lo tierno, pero no como una persona que también puede aportar y que también atraviesa un montón de emociones, las cuales no siempre va a ser debilidad o va a ser ternura y como esta cuestión de la mujer como algo débil. Por eso me gustó mucho como esta dinámica de Girasol y Yasmín, porque siento que así nos han visto como unas flores, pero no desconocen la raíz, desconocen que llevamos procesos largos, desconocen que llevamos procesos dolorosos, donde nos hemos abrazado, donde nos hemos recogido, donde la carga emocional que ha sido este mes también ha sido una cosa demasiado fuerte. Es como en el segundo día de este estallido social pasé por un secuestro por parte de la Policía Nacional y con ellos se vinieron una vaina de abusos y acoso, violencia física y emocional en ese secuestro, y ver toda esta dinámica patriarcal que aún se vive como nosotras como motín de guerra, porque la otra persona que fue secuestrada que estaba al lado mío, lo que hicieron fue pegarle, pero a él no le decían nada más o sea, no le decían ni siquiera vago o puta o golpes, o sea, solamente recibía golpes. Como que a diferencia mía, si era como, sos una vándala, sos una perra, sos una puta, y dinámicas como esa mientras me tocaban y también me mechoneaban y como que tenían otras dinámicas. Entonces, seguimos siendo motín de guerra sin importar el tiempo en el que nos encontremos. Seguimos siendo ese objeto de poder que ellos sienten cada vez que tienen en sus manos a una mujer en tiempos de guerra. Lo que pasó con la patrullera aquí en Cali. Tengo mis posturas muy claras que se las manifestaba a mis compañeras y también a Felipe en su momento. Pero no desconocemos que siempre hemos sido motín de guerra y sea donde sea, sigue siendo la misma opresión. A los pelados de primera línea, cuando vienen acá y conversamos, como que soy la nena feminista, la que no se va a dejar montar, la tierna, pero que sabe llamar la atención y como que sabe manejar las dinámicas y colocar límites, pero no es como esas locas que queman todo. Y yo, a ver, momento, si es necesario, yo también me enloquezco y quemo todo por mis compañeras. O si me vuelven a tocar, también lo quemo todo. O si una compañera no vuelve, también lo quemo todo. Y también hago lo que sea necesario porque son mis compañeras y porque es la parcera con la que también puedo construir desde la diferencia. Y haciéndoles como un llamado constante, volviendo al tema como a primera línea, les decía como a ustedes los han endiosado demasiado y como no solamente los han deshumanizado un montón. Ustedes los han vuelto máquinas de guerra, cosas que no son. Tocando también los temas de
de que aquí en punto de concentración, como que si pasabas por el punto con un short, o si te maquillabas y siempre te ves desmaquillada, como que siempre sos como, mamacita rica, uy, pero ¿por qué? Y eso que se organizó, hoy estás diferente, como unas posiciones bien fuertes respecto a tu físico y tus posturas que son bien agresivas y violentas en los espacios. Y por más llamados que se hagan, es como, no, pero es que los piropos no son feos. Hay de piropos a piropos. Y uno le dice como que no, piropo sigue siendo acoso. Y ellos, no, ellos siguen insistiendo en que es algo bueno, algo positivo. La verdad es que como que esta vaina de trabajar con hombres, siento que yo le he puesto una revolución interseccional, pero también es un poco desgastante una como nena que también ha sido violentada por mucho tiempo por parte de los manes, como ver que tener que pedagogizar manes que siguen siendo violentos con una. Es desgastante, pero siento que es el momento también para apostarle a otras cosas y a la construcción de nuevas masculinidades. Es el momento de crear esas reflexiones y esas conciencias. Si no es hoy, entonces ¿cuándo? Si no aprovechamos también ese estallido social que los pelados nos dicen como parce, yo quiero estudiar. Por ejemplo, ayer nos decía un chico de primera línea como, ve, yo quiero ser médico, pero yo no he terminado la universidad, ni siquiera he terminado bachillerato, perdón, o sea, como ni siquiera se ha graduado, ni siquiera en noveno, partiendo de ahí. Entonces, como dinámicas como esa, todos y todas pertenecemos a esta revolución, todas y todos somos primera línea, desde las brigadas de salud, desde la olla comunitaria, pero la mayoría somos personas que somos universitarias. Las personas que habitamos estos espacios, las mayorías ya hemos pasado por mínimo, ya tenemos un título de bachillerato. Y está la mamá que ayuda en la olla y que no se ha graduado, sí, pero puedo decir que la mayoría de mi punto de concentración hay mucha gente universitaria, gente que por lo menos ha culminado su bachillerato. Y la gente de primera línea es esa gente que antes robaba, que antes tenía otras interacciones y que hoy en día nos dice como, parce, quiero apostarle a otras cosas, quiero apostarle a estudiar, quiero apostarle a construir unas dinámicas muy diferentes a las que lo hacía. ¿Por qué? Porque yo quiero un país diferente. Ayer como que nos decían en un círculo de conversación, porque creamos como espacios muy bellos en donde nos encontramos, como que realmente quienes están ahí es porque quieren una universidad pública, gratuita y de calidad. Una universidad a la que el Estado le negó en su momento y que le tocó acceder a otras cosas. Entonces, siento que es importante pensarnos estos espacios como con escuelas populares, no escuelas al barrio como escuelas tan, diría yo, invasivas con el territorio, sino pensándonos con la gente y para la gente, porque de lo contrario, la academia nos puede nublar la empatía. Muy bien. Qué maravilla. Sigan con esta conversación. Yasmín, que no ha hablado. Sí. Bueno. Sí, aquí estoy. Bueno, pues yo sí quiero comentar que algo que ha pasado aquí en el punto de resistencia ha sido que, por ejemplo, somos 2 voceras y un chico, y la mayoría de las personas que se acercan al punto como comunidad son mujeres, ¿sí? Desde niñas, jovencitas, hasta mujeres ya adultas, somos como la mayoría en nuestro punto. Y también eso visibiliza que las mujeres también nos hemos asumido como posibilidad de transformar, ¿sí? Nos hemos desprendido de miedos y también nos hemos aferrado a nuestros derechos. Como se dice aquí en el Pacífico, pues somos matriarcas de nuestro territorio por la defensa también de lo que puede ser la vida digna. Entonces, pues acá nosotros, en nuestro punto siempre, sí está la mujer en la olla, está la mujer también haciendo logística, y a la hora también de los hostigamientos, tuvimos una situación hace unas 2 semanas, donde llegaron más de 20 motorizadas al punto, y fueron las mujeres las que se unieron y se pusieron al frente para dialogar con la policía. Y aunque muchas están alteradas,
como que asumieron esa posición y se pararon y hicieron como un cordón humanitario y decidieron no dejarlos pasar. Entonces conversábamos esto después con los mismos chicos también y decían, yo creo que yo no hubiera sido capaz de hacerlo porque pues a veces ellos piensan mucho más como desde la fuerza, desde el impulso, y también reconocen que nosotras somos necesarias en esta lucha, no solo desde la boya, no solo desde las actividades, por decirlo así, secundarias, sino que también estamos como en todos los sentidos de manera transversal. Y sí, yo también quiero pues decir eso, que digamos los hombres se han puesto al frente, pretenden pues ponerse al frente porque son primera línea o porque a la hora de confrontarse creen que pueden tener como esta fuerza suficiente, pero a la hora del combate no solo se trata de ser impulsivos, no solo se trata de actuar por instinto, sino que también se tiene que pensar de una manera estratégica. Y ahí también es donde yo considero que entramos nosotras las mujeres también como en este empoderamiento de la lucha. Ya, quisiera solo decir eso. Isabel, siga usted conversando con ellas que le vamos a servir otro tinto. No, yo estoy con una alegría, no se alcanzan a imaginar lo que puedo sentir como mujer de escucharlas. Siento que ha valido la pena estos años, tanto esfuerzo. Sé muy bien de lo que me hablan, sé del temor que tenemos cuando somos capturadas las mujeres. Se los gritamos en la cara, se los podemos decir. Sabemos que nos van a violar cuando nos capturan a las mujeres. Sabemos que los vejámenes son atroces. Y tenemos eso está en nuestra memoria. Cuando nosotros en el territorio entendimos que había una memoria colectiva y que se activaba esa memoria colectiva. Para producir este estallido tiene que haberse activado algo. Nosotros llegó un momento en el que cuando me rodearon para capturarme y me tiraron a un camión, se activó de manera inmediata esa memoria colectiva y todo el mundo empezó a gritar, la van a desaparecer. Y nosotros le tenemos miedo a la desaparición, mucho más que a la muerte. Le tenemos más miedo que nos desaparezcan que a que nos maten. Porque tenemos una cotidianidad de la muerte. Y sabemos qué es lo que pasa, cuál es el dolor que deja la desaparición. Entonces, hicimos unas conversaciones internas de qué había pasado, de quién había dicho que me podían desaparecer o quién dio la orden, porque siempre piensan que hay uno o una que es la que manda los puntos, que es la que da las órdenes y que todos los otros tienen que ser borregos para obedecer. Y no funciona así. Se construye, como decía la compañera, la confianza. Y esa confianza se construye con el tiempo, por eso siempre hablamos del largo plazo. En el primer día de paro, que es tan duro, cuando uno llega, se muestran esas fortalezas, ese carácter, pero cuando van pasando los días y muchos se van, que nosotros llegamos un montón ese día y a los 3 días cuando estaban cansados de dormir en el piso, cuando no había dónde bañarse, cuando no había agua porque nos la quitaron, nos contaminaron una fuente hídrica con los obreros, los pusieron a cagarse en ella para que nosotros no tuviéramos agua. Y cuando nos hacían todas esas cosas, ahí iba como depurándose la resistencia. ¿Quiénes somos los que quedamos? ¿Quiénes somos los que estamos? Y eso es un proceso increíble, que uno cree que los más cercanos, que los amigos, que los familiares van a seguir ahí, y no necesariamente. Se queda una gente, y por eso nos hemos caracterizado en el movimiento. Nosotros no somos muchos, somos un movimiento pequeño. Digamos, en relación con el territorio tan enorme que tenemos, somos 1.200 personas, unas 500 familias, pero es pequeño porque el territorio es enorme, o sea, es una extensión territorial grandísima. Entonces, siempre nos decían, no, ¿ustedes qué van a ir a hacer a la ciudad? Íbamos 100, nos gastábamos un montón de plata y nadie nos veía.
salíamos a hacer un plantón y no nos veían. Entonces nos caracterizamos por el aguante. Ustedes aguantaron un mes en esas condiciones. Nosotros sabemos qué es eso. Ustedes son unos berracos y unas berracas, y yo estoy absolutamente agradecida con la esperanza que nos dan, con el ánimo que nos dan a los que llevamos unos añitos más, y con las ganas y la fuerza. Es que me siento como revitalizada, como hay que seguir. Si esto se produce ahora, hay que seguir, y hay que seguir avanzando con estas resistencias y activar esa memoria colectiva. Esas madres, los pelados saben cómo cuidarnos. También quiero compartirles que nosotros tenemos comités de seguridad que son absolutamente importantes. No les llamamos primera línea, pero les llamamos comités de seguridad interna, porque cuando empezaron a contaminarnos las aguas para que bajara la resistencia, porque sin agua no podemos en ningún punto, nos tocó activar esos comités de seguridad, no solo en el sentido de la seguridad física, sino que nos podían echar veneno en el agua y matarnos. Y a nosotros nos daba miedo. Entonces había que cuidar las aguas, había que cuidar las entradas, y cada asociación hoy tiene un comité de seguridad, y algunos de esos comités son liderados en la parte estratégica, en la parte de decir cuáles son los riesgos que tenemos en todos los sentidos, también son liderados por mujeres. Y también quería compartirles en una ocasión que teníamos un bloqueo de parte de la obra de la tala del bosque seco en Sabana Larga, que nos llegó un grupo de mujeres SMAD. Nosotros no las conocíamos. O sea, cuando vieron que el liderazgo femenino se empoderó y que estábamos adelante diciendo cuidado, que estábamos proponiendo consignas que rimaran, porque si no riman eso suena muy feo, proponiendo cosas, haciendo, organizando, consiguiendo la comida, y diciéndole también a los hombres, bueno, ustedes cargan esa olla que está muy pesada, ustedes traen el agua, ustedes, cada uno tenemos una tarea importante. Cuando nos vieron en ese rol, y también diciéndole a otros hombres, no se va a quemar carros, eso fue una decisión del movimiento. Sí vamos a bloquear, pero nosotros no vamos a quemar carros. Y eso fue una decisión muy dura, porque cuando se propuso por parte mía de que el movimiento no quemara carros, pues los hombres salieron a decirme débiles, y en mi movimiento sí son mayoría hombres, somos pocas las mujeres, pero somos muy berracas. Y entonces los espacios de liderazgo tienen que ser equilibrados, así nosotras seamos menos. Entonces, cuando yo propuse que no se quemaran carros, pues claro, salieron los hombres a decir que eso era debilidad, que ninguna resistencia que no quemara carros iba a salir adelante, que ninguna resistencia que no tuviera esa confrontación iba a salir adelante. Se hizo una votación, deliberamos toda la noche, y lo que teníamos era que hasta que no se agotara el debate, no se acababa la asamblea. Y eso hacía que tuviéramos asambleas hasta las 3, 4, 5 de la mañana, toda la noche. Y estoy cansado, me quiero ir a dormir, sí, pero el debate no se ha acabado. Entonces votemos ya, no, ¿qué hacemos? No, pero es que el debate no se ha acabado, compañeros. Y hay que terminarlo, hay que concluirlo. Estamos cansados y mañana llega el ESMAD. No, pero este debate es más importante. El debate de las ideas va a ser más importante siempre. Y llegaba incluso el ESMAD y nos encontraba en asamblea, y nosotros seguíamos en asamblea. Nosotros no salíamos a hacerles el juego al ESMAD, porque la asamblea es prioritaria, es lo fundamental. Y entonces, cuando nos vieron así, nos mandaron un grupo de mujeres ESMAD. Fue increíble, porque pues los manes se quedaron como, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros con esas nenas no les vamos a tirar piedra, porque son hasta bonitas, unas paisas de pispas, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces nos tocó ir a las mujeres a ver qué hacían con las mujeres ESMAD. ¿Y qué íbamos a hacer? Conversar. ¿Qué íbamos a hacer? Conversar, compartir alimentos, compartir ideas. Y llegó un momento hermoso en el que les preguntamos, ¿ustedes qué almorzaron hoy? Les habían dado un sanduchito que les llevaban, y nosotros con una olla de frijoles, una frijolada a la berraca,
Y les dijimos, no, qué pecado, ustedes están aguantando hambre, vengan, coman con nosotros porque es que hay que compartir también la comida. Esas mujeres no volvieron y sabían que nosotros estábamos ahí y nos hemos respetado. Hoy la policía llega al punto de resistencia de Ríos Vivos sin armas. Sabe que no puede entrar con armas. Y sabe que cualquier acción que hagan, nosotros la estamos documentando con rigurosidad. Cada cosa, en términos de la hora, quién llegó, cuáles, tomamos la foto, hacemos todo el registro con la bitácora diaria. Y eso ha hecho que la seriedad de la resistencia, pues ellos sepan que nosotros no les pasamos ninguna, pero que no estamos en contra de ellos. Que no estamos en contra de ellos porque ellos también son pueblo y que vamos es por quienes están detrás de ellos y quería compartirles esa experiencia. Y creo que lo más importante era lo que decía ahorita la compañera, de construir esos vínculos de confianza, porque la violencia nos ha hecho generar una desconfianza enorme entre nosotros mismos. Esos vínculos de confianza se construyen con el día a día. Cuando nosotros estuvimos en una resistencia que duró 8 meses, así que no nos asustemos, aunque van pasando los días, cada día la resistencia es una cosa. Y en esos 8 meses ya todo el mundo sabe quién es quién. Ya todo el mundo sabe quién es bueno para eso, a quién le queda bueno el arroz, a quién le queda buena la yuca, el plátano, pues porque carne no había. Y afortunadamente para los vegetarianos. Pero ya todo el mundo nos conocemos en la intimidad. Hay una cosa muy importante y muy bella en la resistencia, y es la intimidad de la resistencia. Es lo que todos sabemos de los otros. Esa es la manera de construir confianza. Y hemos tenido problemas enormes, pero si se resuelven de manera asamblearia, con los hombres, nosotras las mujeres, hemos hecho juicios populares al interior. No estamos de acuerdo con esas denuncias a la institucionalidad. Nosotras y al interior del proceso organizativo somos capaces de decirles y de demostrarles su machismo. Somos capaces de demostrar que nosotras también podemos hacer incluso lo que ellos dicen que es su rol, y que ellos pueden hacer muy bien también lo que dicen que es nuestro rol. Y eso lo hemos hecho de manera interna, pero se necesita tiempo, se necesita perseverancia, se necesita paciencia. Después de que a mí me miraban el culo todos los días, ya hoy los compañeros me respetan, ya hoy hay esa distancia, ese respeto en las carpas, ya nadie le abre la carpa a uno. Y bueno, yo creo que esos son los años también que ya no llegan solos. Después de estar en las calles tanto tiempo, hay que decirlo que eso no lo vamos ganando, compañeras, paso a paso, y que hay que intercambiar experiencias. Cuando fuimos a conocer experiencias de la Minga, cuando hemos ido a Brasil, a otras partes, yo sé que podemos. En este país hay muchas resistencias rurales y ustedes nos han hecho sentir una alegría, porque la verdad nos sentíamos tan solos que en las ciudades no se construyeran resistencias como la que hoy se están dando. Los pueblos de la ruralidad nos hemos sentido muy solos y abandonados por esas ciudades que no son capaces de ver lo que se sufre en el campo. Y hoy nos sentimos acompañados. Hoy sentimos esa alegría cuando veíamos las manifestaciones nosotros ahí en esa montaña, y verlos a ustedes en la calle, no se imaginan lo que es. La alegría de la multitud, cuando nuestra multitud son los árboles, los pájaros. Nosotros no tenemos esa multitud. Y bueno, afortunadamente, ojalá tampoco. Pero a veces uno sí se siente muy solo, porque hay resistencias en este país de décadas luchándola, y en la ciudad nada y nada. Y por eso esto es una esperanza también para nosotros, y quería aprovechar este espacio para agradecerles. A mí me parece muy interesante. Felipe, ¿va a decir algo? Sí, José Alberto, llegó el pan de bono, digamos, entonces voy a bueno, pero por favor, esa palabra tiene que... 2 pan de bonos por cabeza. Siga. Listo. Mira, a mí me parece maravilloso este diálogo, y quisiera
traer algo que vino al inicio. Esto que dijo ahora Isabel de que la asamblea es prioritaria es una frase contundente, ¿no? Hasta ahora yo creo, y las compañeras quisiera que se refirieran a eso, de alguna manera la confrontación ha hecho pasar a segundo plano la asamblea, que de alguna manera es la democracia interna que se está construyendo. Pero quisiera es que habláramos de algo que Isabel dijo al inicio. Ella dijo cómo las resistencias se habían ido transformando a lo largo de estos años, que para ustedes era distinta la asamblea, la resistencia, la primera, la de hace 12 años, y después ha ido evolucionando. Me gustaría que muy brevemente nos contaras eso y que las compañeras Violeta, Girasol y Jazmín nos dijeran cómo ven eso, digamos unos tips, unas recomendaciones específicas que tú nos das. Sí, pues la evolución hace parte también de la proyección. O sea, nosotros al principio no sabíamos para dónde íbamos. Lo único que sabíamos es que no aguantábamos más. Entonces, la evolución también ha sido clarificar los objetivos. Cada vez que el objetivo ha quedado más claro, de nos juntamos fue para esto y no para esto, porque nos han querido desviar en el camino. Nos han dicho esos ambientalistas de escritorio que no somos ambientalistas y nosotros ahí tratando de defender esos pescados como objetivo, tratando de defender ese bosque, esos animales y a nosotros mismos. Entonces, es volver a decirnos todo el tiempo, nuestro objetivo es este. Bueno, es la educación pública, gratuita, de calidad. Como segundo objetivo, no en plano de importancia, sino porque tenemos grupos de objetivos. Es esto, y empezamos a crear lo que llamamos los caminos para llegar a esos objetivos. ¿Y por qué los caminos, Felipe? ¿Por qué hicimos una gráfica, recuerdo, porque un campesino decía, es que si uno tiene un solo camino para llegar a su objetivo, estos vergajos llegan y nos obstaculizan el camino. Hay que tener varios caminos para llegar al objetivo y no dejarlos enyerbar. Mantenerlos macheteaditos y organizaditos para cuando se vayan a necesitar. Entonces nosotros empezamos a crear, esa ha sido como la evolución, porque antes creíamos que el único camino era bloquear la obra, que era el único, que no teníamos más, y que además no podíamos sino estar ahí y no hacer otras cosas. Entonces después entendimos que podíamos bloquear y al mismo tiempo que estábamos bloqueando teníamos una gira de incidencia de 3 o 4 campesinos en Bogotá, al mismo tiempo, y otros en Medellín, y otros que se fueron para el extranjero a decir, esto es lo que está pasando hoy con las comunidades. Al mismo tiempo, tener la capacidad de dividirnos en las tareas, porque a veces se concentra ese poder. Entonces, claro, el segundo bloqueo fue muy distinto. El segundo bloqueo, ya como no pudieron con nosotros a bala, nos cogieron fue a capturarnos. Y en el tercer bloqueo, ya una resistencia más pensada, que fue que duramos los 8 meses, ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Hacer múltiples actividades al mismo tiempo. Entonces, ha habido una evolución en el sentido de que los comités internos son más fuertes, de que somos capaces de delegar, de que somos capaces de hacer incidencia y también de reconocernos en lo que no somos buenos. Porque a veces uno llega a una resistencia, compañeras, y dice, yo soy buena para esto. Yo no era lideresa, yo no hablaba en público. Yo dije, escribir y hacer otras cosas. Cuando me dijeron, no, es que usted la necesitamos es que hable allá porque mire que habla bien. Entonces otro que haga esa tarea. Casi que hay que ser tan humilde de reconocer que lo que creía yo que era buena, pues la asamblea determina un rol en mí distinto y ser capaz de decir, sí, yo acepto ese reto si ustedes lo ven en mí. Y bueno, ¿quién asume estos otros roles en lo que yo creía que era buena? Entonces tenemos esos múltiples caminos para llegar a nuestros objetivos. Hemos clarificado los objetivos y resumiría ahí, Felipe, tu pregunta.
Me encantaría que las tres nos hicieran un comentario muy puntual sobre esto que acaba de decir Isabel Cristina, cómo evoluciona la lucha y cómo los caminos, la enseñanza del campesino. No dejarlos enhiervar. No dejar enhiervar los caminos. Y no dejarlos enhiervar. A ver, Yasmín, comience usted. Eso le llamamos insistir, persistir y nunca desistir. Ese deshierve es duro. Yasmín, tome usted la palabra. Y bueno, yo quisiera pues recogerme en lo que dice Isabel, porque es una reflexión que de hecho estábamos realizando esta semana, pues de no perder el objetivo, ¿sí? Nosotros estamos aquí defendiendo la vida y pues no podemos como perder ese sentido de poner en riesgo, digamos, ponerla tan fácil ante, digamos, estos otros entes que quieren vernos reprimidos, ¿sí? Digamos, yo le decía a alguno de los chicos, a la hora de la confrontación se trata también de ser estratégicos, no se trata de a donde estén las balas, tirarse sin miedo, sin nada, porque entonces sin la vida no podemos defender esto que hemos estado haciendo. Y es muy importante por eso realizar estos procesos asamblearios, trabajar fuertemente en eso y tratar de organizarnos para no perder el norte y también ser inteligentes a la hora de actuar. Bien, muy bien. A ver, entonces, Violeta. Bueno, me recojo también las palabras de mis compañeras. Nada, yo tenía muchas expectativas de escuchar a Isabel, precisamente porque nos encontramos en un momento dentro de la coyuntura, en otra coyuntura de cómo hacer ese viraje hacia una nueva movilización en el sostenimiento del paro nacional. Creo que es como la cuestión en este momento más importante que se está manejando en la ciudad de Cali. Pues digamos que dentro de mi experiencia, en mi punto de resistencia, he tenido el acompañamiento y hemos hecho las lecturas de los ejercicios y las propuestas que ha hecho el gobierno nacional frente a las resistencias en las calles, y nos hemos adelantado un poco a eso. Hemos ido dando un paso hacia adelante. En este momento, pues, antes de que se propusiera así, ya teníamos un vuelco hacia la movilización, no del bloqueo, sino que el bloqueo iba a surgir por la puesta en escena del arte y la cultura. Entonces, la manifestación artística iba a ser el bloqueo y no necesariamente el bloqueo que veníamos haciendo pues de palos y piedras en las calles. Por ese lado, creo que en mi punto lo hemos logrado. Fue muy difícil también, como contaba Isabel su experiencia, así también fue muy difícil decirles a ellos, vamos a hacer esto y ya no vamos a bloquear con piedras y palos, porque era terrible, o sea, era como perder su esencia. Y ahí uno con la pregunta, ¿cuál era el objetivo? O sea, yo les decía, entonces, ¿cuál era el objetivo? Era bajar, porque pues en el sector donde nosotros vivimos en montañas, entonces digo, ¿era bajar de la montaña solamente para bloquear, para poner piedras y palos? ¿Ese era el objetivo del paro de ustedes? ¿El objetivo de la movilización supuestamente de ustedes? Y así ese ejercicio de confrontación o de interpelación, más bien, de interpelación con ellos, les empecé a dar el espacio y la exigencia de reflexionar y analizar, y el por qué estábamos realmente también, eso en este coyuntural de esta situación del qué vamos a hacer con la movilización, cómo se va a reorganizar esa movilización, nos vuelve a hacer un llamado cuál era el objetivo, porque si bien nos impulsó la calle la indignación, pues yo siempre he llevado como bandera que el objetivo mío y de los chicos que están en mi resistencia, las mujeres, es dignificar la vida, es dignificarla. Nosotros tenemos vida biológica, física, pero ahí hay gente que ha vivido como zombie, hay gente que ha sido desprotegida, desposeída, empobrecida, invisibilizada, y hay emociones y sensaciones hasta de sentido
como la escoria de la ciudad, ¿me entiendes? Entonces, dignificar la vida, pues es el proyecto y es el objetivo mío y el que estamos allí. Y en cuestiones muy puntuales, pues ya muchas compañeras lo han dicho. Ellos piden y ellas piden trabajo, oportunidad de trabajo digno, oportunidad de estudiar. Muchos no han podido ni terminar el colegio. Poder llevar un mercado a su casa, decirle a su abuela, a su madre, que quieren llevar que les trajeron eso. Salirse de los contextos que le ha presentado la vida y el barrio y la comuna, ¿no? Los contextos que no hay que olvidarlos, porque la verdad no hay que olvidarlos, contextos de esas violencias urbanas, de pandillismo, de consumo. Quieren salirlo porque lo dicen, o sea, no me lo estoy inventando, me lo dicen, lo quieren lejos de eso, pero su vida siempre ha sido y ha estado alrededor. Y eso significa dignificar la vida. Eso para nosotros es eso, ese avance, poderles permitir concretizar unas condiciones materiales que los alejen de ello o que les permitan soñar en una vida distinta, es dignificar la vida, y ese es el sostenimiento de nosotros del paro y por qué seguimos ahí en resistencia. Muy bien. Girasol, tu turno. Bueno, Girasol. Sí, Girasol. sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, sigue. Bueno, como que me recojo en lo que dicen mis compañeras también. Salir de la calle a pasar a esto de las asambleas y que la apostemos como asambleas populares para sobreguardar la vida es importante. Aunque siento que mi punto es de los puntos más hostiles, es de los puntos como casi no hay mujeres, las mujeres estamos en otros espacios. Donia. ¿Me escuchan? Sí, señora, sigue. Como que las mujeres estamos en otros espacios, si bien en todos, pero en unos más reducidos que otros, y no sé, siento que realmente salvaguardar la vida aquí es casi imposible, porque por más llamados que se hagan, por más tejidos desde el amor, diciéndoles como lo importante que es hacer una revolución con espíritu y con vida, porque sin eso no hay nada, tienen otro pensamiento y otras decisiones. Entonces, llega a ser, bastante, diría yo, desconsolador. Porque cuando apostamos como a estos espacios de diálogo, a estos meses de diálogo para desarrollar las garantías y las peticiones y comenzar a orientar la lucha, no están. Ellos se van y ellas se van y deciden tomar otras decisiones. Entonces, no sé qué va a pasar. Pero ese no sé qué va a pasar que acabas de decir, me da la impresión que suena un poquito como a, ¿estás frustrada? Girasol. Parece que no tenemos conexión con Girasol. Sí, ya. Bien. Sí, a ver, Girasol, te decía, ese no sí, sé qué va a pasar, ¿es frustración? Sí, me siento frustrada. Es como, me frustra el hecho de que, por ejemplo, cuando tenemos amenazas y están bombardeando a los chicos, porque son puntos de concentración que no han vuelto a atacar de forma directa, pero si llegan en la madrugada y nos bombardean a disparos, aunque no pase eso, o sea, sí. Espérate un momento. Gracias. Es que resulta que en el punto de concentración, como que hubo algo aquí con los de chicos de primera línea, entonces una compañera me estuvo haciendo una pequeña intervención para poder continuar con el diálogo.
Si bien aquí podemos ver estas dinámicas patriarcales donde entre egos y quién es más macho tienen que reafirmar su poder aquí, ¿no? Entonces, aquí algo muy evidente. Pero la compañera, la solidaridad, ¿no? Bueno, realmente este espacio es muy diverso, es muy bello y es como, no sé si escucharon, pero es muy lindo. Sí, es muy bonito escuchar su risa en medio de esta conversación. Sigue. Bueno, ¿por dónde iba? Me perdí. Bueno. Sobre la frustración. Sí, estos chicos como que realmente por más llamados que se hagan del amor para pensarse otros tipos de resistencia, como lo mencionaba la compañera Violeta, desde el arte, desde la cultura, ellos siguen dispuestos y dispuestas a seguir con sus barricadas y sus maneras incendiarias, entonces es bastante agotador, diría yo, porque no les vamos a durar toda la vida, como que no siempre vamos a estar en estos puntos y ellos se van hasta la muerte. Entonces es bastante desconsolador porque principalmente yo que ya creé vínculos con ellos y con ellas, no estoy dispuesta a despedir más gente. Siento que en estos 6 años que llevo en el movimiento estudiantil y en el movimiento feminista, he despedido tanta gente que con esta gente con la cual convivo y dormimos, comemos, nos abrazamos, lloramos, nos reímos, jugamos, peleamos. Casi todo este mes va a ser una de las tusas más grandes que he tenido en mi vida. Y son las personas que más me han hecho llorar por sus decisiones tan arbitrarias y poco conscientes del daño que se pueden llegar a hacer si no manejan las vainas de autocuidado. Que uno les explique y les abraza y les acobija y hace esta dinámica del cuidado. Pero ellos siguen pensando que son máquinas de guerra y se deshumanizan un montón. Entonces, Girasol, yo te quiero decir algo. Girasol. Sí, dime. Aquí estoy, Isa. No, que yo todos los días durante el primer paro me acostaba a las 12 de la noche en mi carpa a llorar y no dejaba que nadie me viera llorar. Y me levantaba a las 4 de la mañana a visitar los puntos de bloqueo. Teníamos 6 o 8 puntos de bloqueo en una mula que me prestaron. Y lloraba. El llanto es una maravilla, es una forma de sanación. Entonces me decían que era muy débil por llorar. Yo les decía que esa era mi manera de hacerme fuerte y de volver a renacer cada día. No te sientas frustrada, Girasol, que el papel que estás haciendo, te aseguro, va a tener sus frutos. No en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y el papel de los compañeros con su bloqueo, con su terquedad, también tiene sus frutos. También es súper importante. Lo que pasa es que los procesos maduran y nos cuesta madurar y nos duele madurar, sobre todo cuando estamos enterrando a nuestros compañeros, pues duele mucho. Entonces yo te quería decir que primero pues no estás sola, no nos sentimos frustrados cuando estamos solos, pero es que la resistencia es un encuentro, así como te da risa, bailamos, nosotros pues sí somos muy parranderos, no falta el aguardientico que llegue por ahí y bacano y pasamos muy bueno, la gente sabe mucho trovar, se burlan de los que no sabemos, es la maravilla del encuentro y tampoco decir como es que solo están ahí, toman decisiones arbitrarias y cuando no estemos, así como tú les dijiste ahorita, no les vamos a durar toda la vida, papito. Cuando no estemos, ahí sí van a saber cómo nos necesitan. Entonces hay que hacer que les hagamos falta. También decíamos en un punto, cuando me echaban muchas madres en un punto, dejaba de ir 2 días y entonces ya les hacía falta. También que nos extrañen un poquito vale la pena. Y lo otro que quería decirles es que hay muchas formas de bloqueo. Hay muchas formas de bloquear, que a veces uno cree que no hay sino una, o cree que no hay sino un punto. Hay que decirles a los compas, sean creativos. Ustedes quieren bloquear, quieren dar piedra, pues hay un montón de maneras de hacerlo. No nos quedemos en una sola. Nosotros somos más inteligentes que ellos. Y somos más inteligentes porque tenemos la inteligencia de defender la vida. Entonces, aprovechemos esa inteligencia popular para encontrar múltiples formas de bloqueo
Y creo, compa, que no me acuerdo si fue Yasmín, que ahorita lo prioritario no es una nueva movilización. Ahorita lo prioritario es una nueva organización. Si cada punto adquiere una manera, una forma autónoma, propia, genuina de organizarse, podemos hacer cientos de movilizaciones de muchos tipos, bloqueos de muchos tipos, pero si no hay organización, eso es muy difícil de hacer. Lo principal es la organización, lo principal no es la movilización. ¿Por qué? Porque movilizaciones hay muchas y las podemos hacer cada que nos dé la gana, para eso están las calles. Pero en cambio la organización, eso sí que es difícil construir, eso sí que necesita tiempo, entereza, constancia, perseverancia, berraquera. Porque salir a una marcha, como lo hemos hecho todos estos años, eso lo hacemos, pero ¿y cuándo pues nos organizamos? ¿Para cuándo? Eso que decía ahorita la compa, ¿para cuándo? Es que ya estábamos diciendo, oiga, es que es ya o no es nunca. Nosotros decimos lo mismo, o es ya o es nunca, pero organizados, porque después de obtener la educación, necesitamos el trabajo digno, y ya, desde ya la comida, y desde ya condiciones dignas, una casa, los que nos robaron la tierra, desde ya la tierra, y tantas otras cosas. Entonces la organización va a permitir ampliar esos objetivos y tener muchísimas movilizaciones. Entonces mi invitación, más que a la movilización, es a la organización, a que esas organizaciones de cada punto, y yo les quería preguntar, ¿hay posibilidades de que cada punto de resistencia, este sueño que hemos tenido desde la ruralidad, hay posibilidades que en cada punto de Cali se cree una organización que permanezca en el tiempo, que después de que se levante el bloqueo sea capaz de organizarse y volver a salir y de hacer otras cosas juntos? Antes de que contesten, yo quisiera que cada una le preparara, le guardara biche a Isabel Cristina para cuando vaya a Cali. De una, yo vendo curado. Por favor, sin comerciales, Felipe Toscón. Sin comerciales, porque entonces le cobro la pauta, hágame favor. Bien, contéstenle la pregunta a Isabel Cristina. A ver, ¿quién comienza? Girasol, comience usted, pues, que estaba como un poquito triste ahora en su última intervención. Ay. Isa, ¿puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Si es posible que en cada punto el siguiente paso sea crear una base organizativa, una organización que permanezca en el tiempo, que vaya más allá de la movilización. Sí, aquí en este punto, sí. Y el objetivo de este punto es poder que nos podamos seguir viendo las caras, podamos seguir tejiendo caminos populares que nos abrazan con muchos colores y muchas flores, poder crecer de forma interna y de forma externa. La idea es que no quede solamente en la barricada, el tropel y en la angustia de estar en una masacre. No, la idea es poder prevalecer en el tiempo y con ello tenemos pensado muchas cosas, como por ejemplo escuelas populares, fundaciones, como un montón de ideas que todavía no están aterrizadas, pero sí se tiene pensado y sí se va a hacer, y aquí estamos. Muy bien. Jazmín. Sí, yo considero también lo mismo, de que pues acá también hemos construido esos lazos colectivos y eso no se pierde, sí, hemos, como decía Girasol, se han compartido en todas las esferas, risas, lloramos, peleamos, entonces ya hay una colectividad que está en pro de ser organizada y pues también desde lo pedagógico creo que es fundamental, desde ya estamos trabajando en ello. Y esa pedagogía, aunque no sigamos bloqueando de la manera en que lo venimos haciendo, eso prevalece. Y también el proceso que hemos venido haciendo todo este mes de paro prevalece y se encamina a que sea algo mucho más fuerte a medida que pase el tiempo. Muy bien. Violeta. Violeta. Hola. Sí. Hola. Bueno, pues... Sí.
como dijo Kim, es un sueño. Pues desde mi perspectiva, sí, ese es el objetivo 2, y es como el objetivo de la transformación de la movilización, pero yo, siendo un poco más llamada al principio de realidad, pienso que es la ilusión que tienen muchas personas en sus puntos de resistencia y es lo que se quisiera, pero al mismo tiempo pienso que en la medida que va a pasar el tiempo, pues el mismo proceso se va a empezar a depurar. Sí, se van a ir bueno, no solamente el que está cansado, sino que realmente pues no logró capturar el objetivo en común, porque pienso que, como te digo, es muchas personas que participan, hombres y mujeres, no han llegado a la visión de entender que esto es político y organizativo y que las vías de hecho son las estrategias para, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues yo sí tengo como una gran preocupación porque, digamos, en todos los procesos sociales y que he participado, creo que lo que más nos une, como decía Girasol, ha sido tejer y entrelazar esas confianzas. Y creo que en ese momento, pues yo no sé si es precisamente como como decía un compañero también, que nosotros mismos nos estamos saboteando y se empiezan a desquebrajar lo poco y nada que hemos construido de confianzas. Y no lo digo solamente de confianza en el sentido de las opiniones y de lo que cada uno pudiera aportar en el proceso, sino confianza humana. O sea, yo en este momento hay tanta dificultad alrededor de la seguridad, que lo único que te salva para poder vivir en esta esquizofrenia de la zozobra de la muerte, pues es confiar en el otro, ¿sí? Y pues el otro es el que está al lado tuyo. Y si no puedes confiar en el otro que está al lado tuyo, pues perdimos total. Y yo siento que en este momento no lo siento. O sea, creo que habrá que mejorarlo en todos los puntos de resistencia, y nosotros entre puntos de resistencia es como el llamado el llamado, y también lo hago como a modo de exigencia de, por favor, sí, por favor, o sea, nos estamos saboteando y no hay un proceso organizativo ni político ni nada, si no entendemos que la humanidad que nos atraviesa a partir de ese principio de confianza del otro no está. Ese creería yo que puede ser nuestro talón de Aquiles en este proceso aquí en Cali. Muy bien. Por favor, que alguna de ustedes se acuerde de lo que iba a proponer Orquídea. Ay, sí. Bueno, la compañera Orquídea está llevando una iniciativa, está, digamos, en remojo, pero la estamos promoviendo. Es una movilización exclusivamente de mujeres de los puntos de resistencia. Estamos haciendo esa convocatoria a quienes nos están escuchando y estén en puntos de resistencia. Creo que nos hace falta una iniciativa exclusivamente de nosotras, también para reorientar esta cuestión de la movilización y de hacer más de empoderamiento de nosotras, aunque lo hemos dado todo. Creo que se necesita una visibilidad clarísima y que más que hacer algo exclusivamente entre nosotras. Entonces, la idea es hacer una movilización que salga de Cali, posiblemente llegue a Bogotá, pero estamos en ese proceso de logística, de construcción y llevando pues todo la cuestión de seguridad por puntos de resistencia para saber quién se une y quién nos va a cuestiones pues de seguridad y logística, alimentación y demás. Muy bien. Vamos a escuchar a nuestro periodista Alexander Hidrogo para que nos dé reporte de redes sociales y televidentes que nos están viendo y escuchando. Te interrumpo para decirle algo a la compa, que siempre habrá otros y otras en quien confiar. Cuando se pierde a una compañera, a un compañero, siempre encontramos a otros y otras en quien confiar. Muy bien. Escuchemos a Alexander Hidrogo con su reporte. Director José Alberto Tejada, muy buen día para usted y para los invitados y las invitadas hoy en el informativo Nuestra Gente. Los saludo directamente desde los estudios del Canal 2. Reporte en redes sociales bastante activo justamente
en la mañana de hoy. Y antes de arrancar con esos mensajes que nos dejan a través de redes sociales, hay un televidente que es colombiano, se encuentra en el exterior y nos pidió por favor que emitiéramos rápidamente una reflexión, que por favor lo hiciéramos de manera anónima. A continuación escuchemos justamente la reflexión del televidente. Hola, buenos días. Mira, por favor, no es mi número, no quiero que sepa mi número. Yo solamente les voy a decir, desde el exterior se ve muy terrible lo que está pasando. Cuando uno está entre Colombia se acostumbra a la violencia, se acostumbra a la muerte, se acostumbra a la corrupción, al narcotráfico. Yo comentaba con un amigo que está en Colombia todavía, me parecía terrible lo del éxito y la posibilidad de que hubiera torturas y desapariciones y descuartizamientos en el éxito, y su respuesta fue, pero marica, ¿de qué se queja? Si aquí siempre ha habido casos de pique, ¿de qué se queja si en el Bronx la gente que desaparecían se la tiraban a los perros? ¿De qué se queja? Si en la época fuerte del uribismo, cuando Uribe era presidente, los descuartizamientos con motosierra eran pan de cada día, si habían hornos crematorios para desaparecer la cantidad de muertos de los paramilitares. Lo único que yo les digo es que si el paro para ahorita, todas esas muertes van a ser en vano. Bien, hasta este momento, pues justamente esa es la reflexión que nos deja el televidente, que es colombiano, se encuentra radicado en el exterior y nos pidió ser la voz para los que no tienen voz. Me voy inmediatamente con los mensajes que nos dejan a través de redes sociales. Pablo González nos dice, Canal 2, fuerte abrazo, gran aprecio desde Chile, bendiciones, saludos a primera línea, resistencia, el pueblo unido jamás será vencido, resistencia, saludos desde Chile, cuídense y ánimo, estamos a poco de lograr el cambio que siempre hemos soñado. También tenemos televidentes y oyentes de Secan Estéreo que han dejado su participación a través de la línea de WhatsApp. Días. Creo que cuando el pueblo toma conciencia del poder que tiene, se pueden hacer las cosas. Ahora lo que falta es saber qué hacer con ese poder. Estructuralmente creo y sugiero que cualquier realización del POT o de los proyectos que tengan para solucionar estructuralmente la situación debe tener un gran porcentaje del coeficiente de Gini en cada proyecto a favor de la población. Muy buenos días. Habla Carlos. Más comentarios que nos dejan a través de redes sociales. Nos dice Kelly Joana que el presidente Duque y que el ministro de Defensa y todos sus aliados paguen por todos sus crímenes. Todos los jóvenes que mataron y le apagaron sus sueños, que paguen por todas las violaciones con las mujeres. Mavis Monterrosa nos deja el siguiente comentario. De acuerdo, esas son las lideresas que de verdad nos representan. Debemos apoyar una revolución total en el Congreso. Nada de volver a votar por los partidos anacrónicos tradicionales. Más audios de televidentes y de oyentes de Secan Estéreo. Buenos días. En un mes de paro lo aprendido es que tenemos en nuestras propias manos el poder de construir un mejor país, de acabar con todo esto, y tenemos una responsabilidad social en cuanto a lo que pueda ocurrir en las siguientes elecciones, porque pueden haber muchas mafias y pueden haber mucha corrupción, pero nosotros mismos tenemos el poder en nuestras manos. Si votamos a conciencia y que sea una gran mayoría, yo sé que el cambio se puede dar. Continuamos dando justamente este reporte de redes sociales desde las instalaciones del Canal 2 y más comentarios que nos llegan a través de Facebook y de Instagram. Bella Cocoa nos dice, no se trata de sobresaltar hombres o mujeres, es una lucha por un país, no solo por un seco, pero honestamente la mayoría de los muertos son hombres. No pesquemos en río revuelto. Los felicito por este programa. Jorge Díaz nos dice, de todos los programas que han realizado en el informativo de Nuestra Gente durante este mes, este programa es muy interesante. Todos me han gustado, pero en ese encuentro una luz de esperanza, encuentro una reflexión. Estas mujeres son unas berracas y tienen lo que a muchos hombres realmente nos hace falta. Más comentarios y audios de televidentes y oyentes de Secan Estéreo. Este paro evidencia la necesidad que tenemos
de trabajar como comunidad, de hacer un ejercicio de sororidad, de escucha al otro, de respetar las diferencias y un poco ser mucho más responsables en torno a las elecciones políticas que hacemos. Creo que ha sido evidente que las Fuerzas Armadas Nacionales tienen que hacer una fuerte reestructuración y cambio para generar nuevamente confianza en la población. Es importante que fortalezcamos los lazos de hermandad con nuestros indígenas que han estado acá, han venido acá a mostrar nuestros lazos familiares. Bien, y me voy a despedir con este último comentario sociales. Jennifer Rodríguez nos dice: en un mes de paro me di cuenta que mi apatía a todo lo político no había sido sola. Hemos sido muchos por el hecho de que nuestros antepasados nos enseñaron a que ya no había nada que hacer, que nos teníamos que resignar con lo que había, pero creo que era porque pensábamos que estábamos solos. Pero hoy día nos damos cuenta que los jóvenes siempre hemos estado en desacuerdo con esta forma de gobernar. Hasta aquí este reporte de las redes sociales. Me despido directamente desde las instalaciones del Canal 2. Continúen ustedes con mucha más información. Agradecemos a Alexander el reporte que nos acaba de dar y le pido a las compañeras Yasmín, Girasol, Violeta y a Isabel Cristina que hagan un brevísimo comentario de cierre, igual que a Felipe, las tres compañeras y por último Isabel y Felipe. A ver, Yasmín. Violeta. Violeta, a ver. Hola, no, pues no, mi cierre iba a ser otro, pero le quiero contestar a la persona que hizo el comentario de que esta invitación es para pescar en río revuelto, algo así, que los muertos solamente son hombres. Mire, yo hago la invitación también a la ciudadanía, como lo hemos dado la lucha a las compañeras dentro de la organización, y como dicen los chicos del barrio, nos hemos trabajado muy duro con todas estas cuestiones. Dejemos la miopía política, primero que todo. La lógica de la guerra también está dividida en sexos, por los sexos. A los hombres sí los matan y a nosotras nos violan. Entonces no podemos entrar a ponderar qué aberración humana es más grave que la otra. Sin embargo, también hay compañeras asesinadas en el campo de batalla, porque hay muchísimas mujeres primera línea, no tantas como los hombres, por supuesto, pero también hay muchísimas que se han herido, que las han gaseado, tienen lesiones gravísimas en sus cuerpos. Entonces hay que entender que esta lógica de la guerra nos hace una invitación nuevamente a hacer esa división de los roles del sexo en que cada uno y cada una tiene que ocupar. Y lo que no hay que hacer precisamente es decir quiénes son los muertos y quiénes no, y qué es más importante. Entonces la invitación también es a la sociedad, así como nosotros estamos dando estas luchas internas en los puntos de resistencia, a que como ciudadanos que estamos, o como observadores, o como manifestantes en apoyo a través de las redes sociales, para que nos salgamos de estas lógicas para entender que el valor y la vida humana, y que cualquier acto contra ella que mancille la dignidad es tan abominable como cualquier otro. Era eso. Perfecto. Muy bien. Yasmín. Yasmín. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, no, yo quiero realmente agradecer por este espacio. Me reconforta mucho. No soy de muchas palabras, pero realmente sí quiero agradecer. Escuchar a Isabel fue alentador, y también escuchar a mis compañeras. Hacer este tipo de reflexiones son necesarias tanto para nosotras como también para las personas que nos escuchan, a la comunidad. Y bueno, la invitación es a seguir resistiendo. Después de todo lo que hablamos, pues sabemos que resistir no solo es desde los puntos de bloqueo, sino desde todas las maneras que podamos hacerlo.
Y bueno, simplemente agradecer, de verdad que sí. Girasol. Bueno, como que el espacio realmente me reconfortó un montón. Es escuchar a mis compañeras y a Isabel, que recuerdo haberla visto un 8 de marzo aquí en Cali, y que la admiro un montón y abrazo todo su liderazgo y su caminar. Siento que cada espacio de estos nos permite como recargarnos también de energía que muchas veces se pierde pero regresa a su rumbo. Y es para mí reconfortante saber que las mujeres tenemos estos espacios y que vamos a tener más y seguimos aquí, porque como siempre lo he dicho y lo dijo una de mis mentoras en este caminar del feminismo, es nuestra venganza será la alegría, siempre, sin importar qué, y con los hombres tenemos que construir, pero con hombres conscientes. Y muy ya, bien. Gracias. Muchas gracias a usted. Felipe, usted antes de que Isabel cierre. Felipe, micrófono. Felipe. José Alberto, qué maravilla celebrar el mes de paro con esta cátedra de cómo ven las mujeres el paro, de todo lo que pueden aportar las mujeres en el cambio cualitativo que necesita el paro en este momento. Creo que cuando veníamos de Jamundí, que empezamos a especular de hacer este programa y fíjese la maravilla que ha resultado. Para mí es el más grato, es en el que menos he hablado de todos los programas en que me ha invitado, pero es el más grato de lejos. Las aplaudo a las 4 y por ahí derecho aplaudo a todas las mujeres que están resistiendo en este momento en Colombia y ojalá fructifique la propuesta de hacer una marcha solo de mujeres hasta Bogotá, no solo desde Cali, debería ser desde todos los puntos cardinales del país. Mil gracias. Es. Isabel, te escuchamos. Micrófono, Isabel. ¿Ya? Sí. No, yo estoy feliz, agradecida con las compañeras por su palabra, agradecida con todas las mujeres que estén en esos puntos de resistencia en cada una de esas labores tan importantes. Yo creo que como cierre quisiera enfatizar en que nosotros no hacemos parte de una batalla, esto no es una guerra. Nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, no somos esos sujetos que salen a la guerra. Primero porque no somos iguales a ellos. Por eso nuestros sitios de resistencia no pueden ser campos de batalla. Ellos los quieren convertir en campos de batalla. Y nosotros en sitios de esperanza. De eso que sueñan los jóvenes, pero también los abuelos. De esas posibilidades de tener dignidad. Morir en Colombia es mucho más fácil que vivir. Y vivir tiene que valer la pena, tiene que ser con dignidad. Y nosotras tenemos que ser capaces, junto a los hombres, de convertir este país en una verdadera posibilidad, en una esperanza, no para vivir eternamente en el sufrimiento y en el padecimiento al que nos han sometido. Entonces quisiera decirles que cambiemos también el lenguaje. No salimos a la batalla todos los días. No, salimos a la esperanza, salimos al reencuentro, porque los que hemos vivido en medio de la confrontación armada, nos duele ese lenguaje. No queremos las armas, no las queremos. Y nunca nos atreveríamos a comparar un fusil con una piedra, para los que se atreven a hacerlo. No es cierto, no es igual. Las piedras las usaron nuestros antecesores, las usaron los indígenas para defenderse del cañón. Y nosotros dignamente, si nos toca, las usamos. Pero aquel que lo compare es porque no tiene idea de qué es un bombardeo, de qué es un fusil, de qué es una ametralladora. No puede compararse. Defenderse a atacar. No puede. Y nosotros no podemos caer en ese juego porque no somos iguales.
porque nosotros tenemos dignidad, porque el pueblo no le ha quitado a nadie nada, le han arrebatado, que es distinto, y nosotros no le queremos robar a nadie nada, sino que nos den lo justo. Entonces sintamos esa alegría de no ser como ellos y no nos rebajemos a su bajeza de quitarle cosas a otro, de quitar la vida, de quitar la dignidad y de quitarle también su integridad física. ¿Y qué sí somos? ¿Qué sí somos? Unidad, somos resistencia, somos berraquera, somos valientes, estamos arrojados, somos capaces de hacer cosas que no nos imaginamos, porque muchas de las que acaban de salir a la calle no se imaginaban en esta situación. Pues aquí en el campo no, porque siempre nos dijeron que éramos tan cobardes que no éramos capaces de enfrentar esas tanquetas. Y sí somos capaces. Y además somos más inteligentes que ellos. Tenemos la inteligencia popular, esa que se construye con el colectivo. Tenemos el conocimiento del territorio. Ellos no saben las calles de nuestros barrios, así como no saben los caminos de herradura que tenemos aquí. Nosotros conocemos palmo a palmo nuestro territorio. Y por eso sabemos cómo defendernos, sin necesidad de confrontarnos. Les decíamos en una ocasión, los policías no son capaces de subir corriendo aquí una lomita. Y estas piernas acostumbradas a subir lomas sí son capaces. Entonces sí somos más. Y esos policías ponen un montón de armas en el calor del cañón. Entonces nosotros somos resistentes, nos gusta el calor, nos gusta el baile, nos gusta la alegría y no permitamos que nos rebajen a esa condición que nos quieren llevar. De ser iguales a ellos y entrar en un campo de batalla, eso no es lo que somos. Nosotros somos gente digna, gente que quiere luchar por tener una esperanza en este país y por tener vida digna para los jóvenes, para los niños. Somos jóvenes que queremos tener hijos, le decía yo alguna vez a mi compañero. Quisimos tener hijos, pero este país no vale la pena ni siquiera que nos reproduzcamos. No vale la pena porque tenemos que construir un futuro mejor para esos niños. Porque estar corriendo de un lado para otro no tiene sentido. Tenemos que construir este país y este país es nuestro, no es de ellos, ellos son minoría, nosotros somos mayoría. Los que estamos abajo somos mayoría y yo me siento muy feliz. Ya me dieron ganas de irme para Cali, ya me dieron ganas de irme allá a tomar biche, a comer aborrajado, a bailar, a rumbearme los puntos de resistencia, porque eso es una resistencia con alegría. Y esa digna rabia no se aleja de la alegría que también es nuestra venganza. Un abrazo para todas y para todos también. Acá te esperamos, Isa. Agradecemos a Yasmín, a Girasol, a Violeta, que estuvieron aquí conversando con Isabel y con Felipe y conmigo en este rato y con todos quienes nos ven y nos escuchan en la ciudad de Cali, en el país y en el mundo. Permítame encierro con el siguiente comentario editorial. He dicho, a partir de las experiencias que hemos vivido en los recorridos que hemos hecho por los diversos puntos de resistencia en Cali y en otras ciudades del departamento, que esta explosión que surgió el 28 de abril tiene un sello muy importante que es el que he llamado avivamiento del espíritu comunitario. Los muchachos y muchachas que salieron como brotados de la tierra a partir del 28 de abril han logrado, y seguramente sin proponérselo en el primer momento, avivar ese tejido sutil e invisible que hay en las comunidades, en este caso urbanas, porque todo ha predominado en lo urbano, pero que puede por extensión conectarse con lo rural y con lo campesino, indígena y negro. Ahí ya hay una riqueza monumental para seguir explotando. En segundo lugar, también hemos planteado que este propósito, esta explosión de energía, de dignidad, porque esto ante todo es una explosión de dignidad en nuestros jóvenes, está generando o está marcando un quiebre histórico en el país. Nos hemos atrevido a decir que ustedes con su convocatoria están haciéndole una notificación a una cultura narcotizada, tanto a nivel de los estamentos de poderes públicos y privados,
como a nivel de las relaciones sociales, comunitarias, en todos los niveles, no solamente en los niveles altos, sino hasta los niveles más pobres de la sociedad. Ahí, en ese punto, está el cambio de mentalidades, que es el siguiente desafío que tienen los muchachos y muchachas en esta construcción colectiva de la nueva historia de Colombia. Y en ese cambio de mentalidades, en ese cambio cultural, el juego de roles, el compartimento, la relación entre hombres y mujeres, especialmente jóvenes, tiene también que tener un cambio estructural, porque si no estaríamos haciendo una revolución de pacotilla, una revolución donde sí, hoy ganamos que tenemos un puestico de trabajo más o un puesto escolar más, pero la base estructural de la mentalidad y de la relación cultural no la queremos cambiar. Aquí está, ese es el desafío que estas tres muchachas que han conversado con Isabel y con Felipe y conmigo nos están dejando como mensaje. Por otra parte, también quisiera decirles a ellas, a las muchachas que están como voceras de algunos de los grupos de resistencia, ahora, además del siguiente paso que es el de la organización, después de la movilización y de esta primera fase de resistencia, es el de la conexión. Ustedes deben comenzar a generar de manera sistemática y orgánica conexiones con los entornos campesinos, con los entornos indígenas y con los entornos afrodescendientes, porque si no, estaríamos haciendo un sastre a medio hacer. Se nos quedarían sin mangas, nos quedarían sin cuellos, nos quedarían sin dobladillos. Necesitamos que esa explosión alcance a conectarse, por ejemplo, con movimientos como Ríos Vivos. Ya no solo para tenerlo como referente, sino para imbricarse, para conectarse con esas realidades de los pescadores, de los cultivadores, de los artesanos del campo, de las mujeres de Tumaco y de los hombres de Tumaco, de las mujeres del Catatumbo y de los hombres del Catatumbo, de las mujeres y de los hombres del llano adentro. Ahí está esa tercera fase que también tenemos que llegar. Y a no dudar, creo que yo puedo decir, y es desde mi sentir, coincido con todas ustedes, esta es una revolución del amor organizado, revolución del amor organizado. Y decía Isabel que en algún momento llegaron mujeres del ESMAD a sus entornos y terminaron yéndose tranquilas y desarmadas, o mejor regresando desarmadas, porque sentían que ya no era necesaria el arma letal para tener esa relación con la comunidad. Dije ayer que antier estuve visitando el punto de resistencia de Alfonso López y me conmovió muchísimo que mujeres de la comunidad hicieron notar que estaban sorprendidas que las hubieran atacado a sus muchachos la noche anterior, porque es que ellas hasta compartían el almuerzo de la olla comunitaria con los policías y que les daban 18 almuercitos en los días que estaban allí, y los policías se comían el almuerzo de la olla comunitaria. Y yo decía, ese es el encuentro, ese es el verdadero sueño que tenemos que construir. Así que yo también las animo, me siento muy orgulloso, me siento muy esperanzado, y en nombre del Canal 2, esta tribuna siempre estará abierta para sus sueños, para sus esperanzas y para sus desafíos. Buenos días. Con el pago de tus impuestos, Cali se transforma. Si estás al día en las vigencias anteriores, obtén el 15% de descuento en el impuesto predial 2021. Realiza tu pago en los puntos autorizados o en www.cali.gov.co.